Hola, qué gusto estar nuevamente con todos ustedes, queridos amigos y amigas. El mundo de los virus es bastante apasionante, muy amplio, un poco complejo y denso. Primero definamos entonces un virus, ¿de qué se trata? Nos encontramos con una entidad que no es propiamente orgánica ni por supuesto inorgánica, está como en ese limbo, en esa frontera, es como una molécula que corresponde a ambos hemisferios y lo cierto es que en ocasiones puede volverse patógeno, muy peligroso. Ya lo vimos en la pandemia pasada, donde aprendimos muchísimo acerca de los virus. Teníamos pues la referencia de que estaban ahí, que ocasionaban infecciones, como por ejemplo la gripa, la influenza, también trastornos a nivel de enfermedades tropicales que son ocasionadas por virus que utilizan vectores, en este caso puntual los mosquitos, en fin. Pero ya empezamos a tener como conciencia más extensa de lo que significan los virus, a qué corresponden, cuál es su papel, su rol en nuestro organismo, y nos encontramos con varias particularidades. No todos los virus son malos, no todos los virus son patógenos, sino que por el contrario, hay una cantidad de virus que corresponden a un papel, cumplen un rol muy importante en nuestro cuerpo, en el tracto genitourinario, en el tracto gastrointestinal. Tenemos virus, ahí pues están cumpliendo un papel destacadísimo, ayudan a regular ciertas funciones e inclusive que muchos de esos virus pues son bacteriófagos, comen bacterias, se alimentan de bacterias, las eliminan, y esto pues ha llamado muchísimo últimamente la atención de los investigadores en el sentido de que podrían convertirse en aliados muy importantes para derrotar a una serie de bacterias. Ya estaremos más adelante reseñando lo que son las superbacterias, contra las cuales los antibióticos incluso no logran hacer ningún tipo de efecto, y descubrir o potenciar algunas vacunas para erradicar estas bacterias y también virus, pues es un trabajo arduo, complicado, y están en eso realmente. Entonces los virus, como son de diversos tipos, nos encontramos con que hay unos virus que efectivamente son nuevos, y esto lo vimos con la COVID-19, cuando en 2019, 2020 empezó la pandemia, pero obviamente que corresponde a una cepa de un virus que pues ha permanecido durante muchísimo tiempo, toda la vida en nuestro entorno, que son los coronavirus. Entonces el COVID-19 pues es un linaje, una cepa nueva, corresponde a una serie o a una caracterización de este virus muy virulento, pues lo vimos con lo que significó precisamente la pandemia en el desarrollo de la misma, lo rápido que se propagó en un mundo globalizado, interconectado, donde la gente viaja en cuestión de horas de un continente a otro. Pues obviamente que los virus, y si sobre todo son tan virulentos, pues se pueden esparcir y propagar, ocasionando enfermedades y mortandades, como ya lo tuvimos presente y pudimos comprobarlo de primerísima mano. Entonces, bueno, los virus tienen esas características, algunos son bastante contagiosos, otros por el contrario pueden inactivarse, pueden permanecer incluso en estado latente, y cuando hablamos de nuevos virus entonces nos referíamos a lo que significan este tipo o cepas de virus como los coronavirus, el COVID-19, el SARS-19, también el MERS, que es una serie de virus relacionados con coronavirus que se originaron por allá en Arabia Saudita, que se esparcieron por países del Medio Oriente y son prácticamente virus nuevos. El H1N1 también son virus que pues han ido surgiendo, mutaciones que se han ido presentando, porque esa es otra gran característica de los virus, que sufren mutaciones, y en ocasiones el desarrollar pues una vacuna contra un virus determinado puede ser bastante complicado, porque efectivamente se clasifica un virus, se desarrolla la vacuna, pero en el siguiente linaje, la siguiente cepa, va a presentar una mutación, puede ser más virulenta o por el contrario se puede degradar hasta el punto que inclusive hay ocasiones en que las enfermedades desaparecen porque el virus no tiene nuevos vectores en que replicarse, o sencillamente porque esa etapa de mutación le ha llevado a una condición de degradación y pierde ese poder de infectar, de ser patógeno. Entonces esto lo vemos en la naturaleza, que ha sucedido en varias ocasiones. De pronto la referencia más próxima que nosotros tenemos de un virus que se degradó prácticamente hasta desaparecer por completo es el que produce la viruela. Entonces al día de hoy la viruela es una enfermedad que afortunadamente para la población humana, y luego de una mortandad enorme en el desarrollo de la historia hasta 1980, pues afortunadamente desapareció, porque logró a través de las campañas de vacunación degradarse este virus, y se tiene el virus de la viruela, por supuesto, pero en entornos supremamente controlados, en laboratorios especializados,
para estudios y para posterior desarrollo también de otro tipo de vacunas, en el entendido de que, por supuesto, hay variables de esta viruela, como la viruela del mono, que incluso en otro podcast estuvimos hablando de la viruela del mono, que no es lo mismo que la viruela humana, pero de todas formas tiene algunas semejanzas, y es importantísimo entonces conservar estos virus en entornos controlados precisamente para estudio, y porque no sabemos lo que viene. Y ahí es donde me voy a referir a detener un poquito, porque actualmente existe una gran preocupación con esto del calentamiento global en torno a una cantidad de virus que pueden eclosionar, que han estado en estado de latencia, como en una especie de hibernación, como de animación suspendida en el permafrost de Siberia. Resulta que este permafrost pues lleva años, siglos, milenios realmente en ese estado de congelación, y hay virus que se han logrado activar, precisamente se han logrado determinar que están ahí presentes. Entonces se han hecho estudios luego de que, por ejemplo, se hicieron excavaciones arqueológicas de carácter también geológico para estudiar el suelo mismo del permafrost, y los científicos descubrieron que hay unos virus que llevan invernando, en esa animación suspendida más de 4 milenios. Entonces pudieron encontrar virus del anthrax, de la gripe, por ejemplo, la que ocasionó esa pandemia desde 1918, aquí también hicimos un podcast referente a ese tipo de situación de la gripe española. Pues ese virus que se esparció por todo el planeta, obviamente fue una pandemia, se encontraba en el permafrost de Siberia congelado y llevaba desde ese tiempo en estado de animación suspendida, en ese estado de latencia, y se logró activar en un entorno controladísimo, por supuesto. Se comprobó que había perdido el poder, por ejemplo, de ser patógeno, de ser contagioso, pero ahí estaba el virus, y se descubrió igualmente cepas de anthrax, de gripe, de una cantidad de la misma situación que originó virus que estaban asociados, por ejemplo, a la cuestión del siglo XIV, donde se presentó esa pandemia de peste bubónica que se cree fue ocasionada pues no por un virus, sino por una bacteria, la Yersinia pestis, pero que al día de hoy inclusive hay un debate en torno a esa situación. También en otro capítulo del podcast lo vimos más detalladamente, cómo esa pandemia, posiblemente esa gran peste negra, no fue ocasionada por una bacteria, sino tal vez por un virus. Entonces, de todas formas, esos virus que se encuentran en el permafrost en estado de latencia, están ahí pues como congelados. Es muy importante conservarlos para sus estudios y determinar que más adelante, por cambios climáticos muy severos, el descongelamiento de este permafrost, que es suelo congelado, los virus permanecen ahí congeladitos en el suelo, pero también en el hielo. Entonces, ¿qué están esperando? Por ejemplo, que el permafrost se derrita, vuelvan a activarse y encontrar, eso sí, para poder replicarse y multiplicarse, pues organismos vivos, obviamente, porque el virus no puede permanecer por mucho tiempo activo si no tiene un organismo vivo. Necesita las células precisamente para ese proceso de replicación, cosa muy diferente a lo que pasa, por ejemplo, con las bacterias. Las bacterias se encuentran en un cadáver y ahí prosperan, se multiplican y son esenciales para la degradación de las células, que precisamente libera unas enzimas, y las bacterias se alimentan de eso y se produce pues una liberación de estas bacterias que puede ocasionar pues pestes, mortandades, enfermedades, todo aquello. Pero las bacterias, al contrario de los virus, sí pueden proliferar en ambientes donde hay pues procesos de putrefacción, de cadáveres en descomposición, cosa que no sucede con los virus. Claro, hay excepciones, ¿verdad? Por ejemplo, el virus del herpes zóster puede permanecer durante semanas, pero no más de ahí. Algunas semanas activo en un cadáver, pero obviamente que pierde ese poder de replicación y se va degradando al punto de que desaparece. Y esto lo vemos entonces como una situación un poquito caprichosa e impredecible de los virus. ¿Qué va a pasar, por ejemplo, con una cepa de virus que puede ser muy virulenta? Que se degrade, que pierda su poder de contagio, pierda esa característica de ser patógeno, porque como ya te decía anteriormente, no todos los virus tienen esta condición patógena, sino que algunos son muy beneficiosos. Y como hay virus que matan virus, que se alimentan de otros virus, que son bacteriófagos, entonces pues muy importante lo que están haciendo algunos científicos de clasificar precisamente esos virus bacteriófagos para poder desarrollar unas, no sé si cabe el término, cómo utilizarlos, si vacunas o unos medicamentos, no sé, que puedan neutralizar a esas bacterias, porque lo que vemos que hoy en día estaba sucediendo de manera muy preocupante es que están surgiendo unas bacterias, unas cepas de bacterias muy fuertes,
que son resistentes a una cantidad de antibióticos que incluso se pueden conseguir muy fácilmente en el mercado, son de venta libre, y esto ha ocasionado, por ejemplo, el mal uso de estos antibióticos. Hay personas que de manera indiscriminada y por largos periodos de tiempo han utilizado este tipo de medicamentos y han ocasionado resistencia en esas bacterias. Entonces, pues se encuentran las bacterias con que se han fortalecido frente a esos medicamentos y surgen entonces bacterias muy fuertes, lo que se conoce como superbacterias, que puede ser muy preocupante en el entendido de que esto puede ocasionar también una pandemia. No solamente los virus originan pandemias, sino las bacterias también, y sobre todo si tienen estas condiciones en las cuales incluso los antibióticos de amplio espectro no les hagan nada. Entonces las bacterias se utilizan cada vez antibióticos más potentes o recombinaciones de los mismos antibióticos para poder destruirla, o neutralizarla al menos para evitar la propagación. Pero si esta bacteria cobra cada vez más resistencia, se fortalece frente a esos antibióticos, nos encontramos con un problema muy serio. Yo sé que en este momento usted que está escuchando el podcast posiblemente sea una persona muy juiciosa que obviamente tiene la sana costumbre de no automedicarse, que es lo peor que uno puede hacer en la vida, porque si usted no conoce el poder que puede tener un antibiótico frente a la cantidad de bacterias que le están ocasionando una enfermedad, si toma ese antibiótico y efectivamente destruye las bacterias que le están ocasionando la condición patológica, pero también destruye bacterias benéficas de su flora intestinal, de su microbiota o de la flora vaginal, entonces pues ahí usted va a tener muy serios problemas. Entonces, bueno, si usted tiene esa conciencia y no se automedica, sino que va al médico, es el quien le prescribe los medicamentos, en este caso puntual los antibióticos que debe tomar y por un tiempo determinado, y está obrando muy bien, perfecto. Pero resulta que fulanito y sutanito pues no han hecho la tarea bien, sino que por el contrario se han automedicado, y esto ha ocasionado que existan bacterias cada vez más resistentes. Entonces por uno pagan todo, ¿verdad? Porque hay algunos pocos o tal vez muchas personas indisciplinadas se automedicaron y empezaron a crear, no lo creyeron o no tenían conciencia plena o eran ignorantes o no poseían la información adecuada, y empezaron a crear esas superbacterias que pueden estar circulando en nuestro medio, y en un momento determinado, y si las condiciones son óptimas de hacinamiento, de muchas personas habitando en pocos metros cuadrados, bueno, una condición de densidad poblacional que sea adecuada para esa proliferación bacteriana, ahí podemos tener un problema de una pandemia en ciernes, desarrollarse una situación de estas tan difícil como la que vivimos en el 2020, ocasionada no por una bacteria, sino por un virus. Pero vuelvo y te repito, las pandemias, unas son ocasionadas por patógenos virales y otras, por supuesto, por bacterias. Entonces, el problema de las superbacterias es ese, que cada vez hay mayor resistencia por parte de estas frente a los antibióticos, son cada vez más inocuos, no tienen la efectividad de antes, y entonces pues ahí vamos a tener una condición de salud muy preocupante, en el entendido de que pueda surgir una superbacteria que afecte a un grupo poblacional muy importante, con ciertas condiciones, por ejemplo, de pobreza, marginalidad, de mala alimentación, de hacinamiento. O bueno, también hay que decirlo, es que las bacterias, los patógenos en general, no respetan clases sociales ni nada, sino que hay como caldos de cultivo propicios para el desarrollo de enfermedades. Entonces, si hay condiciones de insalubridad, mala higiene, mala alimentación, todo eso, ahí se puede empezar a gestar una pandemia, una bacteria, por ejemplo, que luego se propague y afecte al que sea. Entonces, en un estornudo pueden estarse eyectando millones de bacterias o de virus, lo que sea, y esto originar una reacción en cadena que puede originar en muy pocos días, en muy poquitas semanas, una pandemia. Bueno, es que ya lo vivimos, ya tenemos la experiencia. De pronto al principio muchas personas no lo creían, se pensaba que estaban exagerando cuando hablaban en una primera instancia de que esto posiblemente iba a llevar a una situación de confinamiento, y se vivió todo eso, o toda la situación de muertes que tuvimos la oportunidad de presenciar en vivo y en directo, de ataúdes que salían en camiones, bueno, todo eso que fue una pesadilla, que incluso muchos de estos videos ya los borraron de YouTube y de otras plataformas precisamente para no generar ese pánico, pero es que nosotros lo vivimos, y es que los seres humanos tenemos algo, y es que olvidamos muy rápido y fácilmente. Entonces se habló en ese momento, y todavía se sigue haciendo, del
la importancia de la higiene con algo tan elemental como lavarse las manos, y mucha gente no lo creía y mucha gente al día de hoy no lo aplica a pesar de haber tenido la experiencia. Resulta que a través de las manos es el medio por el cual uno se puede contagiar más fácil de una cantidad de patógenos, llámense bacterias, virus, parásitos, microbios de todo tipo, gérmenes que están ahí latentes. Bueno, entonces resulta de hongos, agente micótico, lo que quieras, por las manos. Si tú no te lavas las manos, llegas por ejemplo a un entorno donde hay muchas personas en la calle, has tocado superficies donde pueden estar latentes también virus que pueden sobrevivir durante semanas en algunas superficies, bacterias que están ahí porque alguien estornudó, salivó, habló y micropartículas de saliva cayeron a una superficie, tuviste contacto con tus manos, llegas a tu casa, tocas a tus seres queridos, abrazas a tus familiares, tomas a un niño entre tus manos, lo besas, bueno, en fin, no te lavas las manos, no te haces como esa abscesia mínima y elemental que puede ser la barrera entre la vida y la muerte. Si no haces eso, entonces puedes propagar muy fácilmente una enfermedad, llevar esa enfermedad a tu casa. Por eso una recomendación que se siga haciendo, por favor, si usted llega de un ambiente donde hay mucha gente, si salió a la calle, mejor dicho, y entra a su casa, al menos lo mínimo que puede hacer es lavarse las manos. Por ejemplo, en Japón y en otros países, pero bueno, tengo la referencia exacta del Japón, la gente llega y se quita los zapatos, deja el calzado afuera, porque a través del calzado obviamente también entran una cantidad de microbios, de gérmenes a la casa, y hay quienes, por ejemplo, entran, se acuestan en la cama con zapatos y todo, no se lavan las manos. Entonces, las condiciones de salubridad son básicas, fundamentales, para evitar la propagación de virus, si nosotros las observamos correctamente, el lavado de las manos, todo eso. Entonces nos pareció harto, nos pareció infantil el hecho de que nos tuviéramos que lavar las manos. Muchas personas a regañadientes lo hacían, se obligaba cuando se ingresaba a algún establecimiento el lavado de las manos, el utilizar el tapabocas. Y volviendo al tema del Japón, ellos pues ahí no se presentó como tan intensamente la mortandad que se vivió en otros países, como por ejemplo en la India, donde esto fue horrible, sino que en Japón hubo como una especie de mayor control, porque la gente desde hace muchísimo tiempo tiene la conciencia de usar el tapabocas, que es algo que igual puede representar una barrera, no al 100%, por supuesto, ¿verdad? Porque siempre en todo hay quienes denigran de algunas condiciones o de algunas conductas que se empiezan a aplicar socialmente, a decir que no sirven, que no son efectivas, que eso para qué se hace, que se ha podido demostrar científicamente que el tapabocas no te salva al 100%, pero de alguna forma puede contener una condición de bacterias que pues pueden ser expulsadas muy fácilmente cuando hablas por esas micropartículas que estás expulsando, cargadas de una cantidad de virus. Una carga viral muy grande puede estar ahí en esas micropartículas si estás infectada o infectado. De alguna forma te puede proteger. Entonces eso es mejor que nada. Las condiciones de higiene son fundamentales en una primerísima barrera de contención para evitar este tipo de situaciones. Me sale un poquito del tema, pero es importante que nosotros siempre tengamos conciencia plena de que los virus, que son unas entidades microscópicas diminutas que están ahí latentes, presentes en nuestro entorno, pueden volverse en contra nuestra con unas condiciones impredecibles. Entonces es importantísimo tener como primera barrera de contención lo que es la higiene, elementalmente, al menos lavarse las manos, todo eso que es bien importante. Y hay virus, como volviendo a retomar el tema, que se pueden degradar porque los vectores desaparecen. Entonces los programas de fumigación también son muy importantes, que los gobiernos empiecen o continúen mejor desarrollándolos. Si no lo han hecho, por favor, obviamente, por supuesto que se deben implementar de una forma muy rigurosa, porque cuando desaparecen los vectores, en el caso de las enfermedades tropicales, pues los virus igual se pueden atenuar, se pueden incapacitar en su capacidad patógena y hasta pueden llegar a desaparecer. Entonces, si no hay un vector que aloje el virus, por ejemplo, del Zika, del chikungunya, del dengue, que son enfermedades virales que afectan a la población, pues obviamente que este virus puede degradarse al punto en que desaparezca. Ese tipo de enfermedades, por ejemplo, necesitan de un vector, no se transmiten de persona a persona, como en el caso, sobre todo, de las infecciones virales, de las infecciones respiratorias mejor, sino que necesitan un vector. Entonces, al desaparecer este vector, o roedores también, pues obviamente que el virus se puede degradar. Y la preocupación con estos virus ya conocidos es que, pues, bueno, al menos ya
los tenemos como identificados y clasificados. Mejor la preocupación sería con las nuevas cepas o los nuevos virus que vayan surgiendo. Esto es lo más preocupante porque al día de hoy la frontera agrícola se ha ampliado. Por ejemplo, nos dimos cuenta y hubo bastantes sospechas de que no fue el murciélago el que produjo el coronavirus, sino que posiblemente otros mamíferos que están en la naturaleza, como el pangolín, por ejemplo, me acuerdo que fue uno de los primeros sospechosos de que pudo haber propiciado esta pandemia, pero como hemos ampliado la frontera agrícola, invadimos áreas donde los animales silvestres tienen su hábitat, no respetamos esa condición, sino que entramos en contacto con estas especies y obviamente que un virus puede pasar de un animal a un ser humano, convertirse en una enfermedad zoonótica. Obviamente que también se puede dar el caso contrario, de que de un humano salte un virus a un animal y ocasionar por ese proceso de mutación una transformación en el organismo de ese animal, luego va a su hábitat y ahí empieza no solamente a infectar a sus congéneres, pues a otros animales, sino que al tener una transformación, una mutación en esos organismos, estos virus, más adelante y por cosas de la vida, vuelve y tienen contacto estos animales infectados con otros seres humanos y ahí se puede gestar una nueva enfermedad por ese proceso de mutación, que es una condición muy, muy interesante que tienen los virus. Los virus no son del todo malos, han estado presentes en la Tierra desde antes que nosotros existiéramos como especie, han contribuido mucho al desarrollo y evolución de varias especies, por supuesto, creando unos organismos mucho más resistentes a las condiciones cambiantes del hábitat en que pues ciertas especies han estado durante miles o millones de años. Entonces ha participado muy activamente en esos procesos evolutivos, no son del todo malos, como ya te decía anteriormente, algunos cumplen un papel destacadísimo de protección, ayudando a que nuestro sistema inmunitario pueda eliminar patógenos infecciosos, ya se trate de bacterias o de otros virus que sí pueden ser altamente patógenos y que nos pueden ocasionar graves problemas de salud. Así que en los virus también encontramos algunos aliados, sobre todo en el tracto gastrointestinal. Ahí tenemos unos virus muy interesantes que nos ayudan a eliminar bacterias malignas y otros virus que sí pueden ser contaminantes o patógenos o infecciosos. Entonces debemos aprender un poco más de los virus. Es fascinante el tema de la virología, como algo tan diminuto que no es precisamente un organismo vivo, pero que tampoco es inorgánico, sino que necesita de células para replicarse. Es algo como misterioso los virus, además que son tan pequeños. En otro podcast lo describía que si nosotros comparamos el tamaño de un virus, por ejemplo, con una bacteria, entonces la bacteria se ve grandísima, se ve como el grande de una catedral, pues para utilizar un término como un punto de referencia, ¿no? De pronto estoy, no sé si suena descabellado, pero para que tengas una idea más o menos del tamaño de un virus, lo diminuto, lo pequeñito que es. Entonces la bacteria se ve gigantesca, grandísima, frente a lo que es un virus, algo tan pequeño, pero que tiene esa gran capacidad de replicarse al ingresar a células de nuestro organismo o de cualquier organismo vivo. Pueden haber virus en muchas especies de animales, ahí pueden estar en estado de latencia, nuestro organismo también. Entonces nos encontramos con virus, por ejemplo, el del herpes, que lo he nombrado mucho en varios capítulos de este podcast, que la persona con herpes no se cura nunca. Es un virus que se puede ocultar en el coxis, en la médula ósea, puede ahí permanecer por décadas y luego eclosionar por ciertas condiciones medioambientales o de estrés del sistema inmunitario del paciente. Puede ocasionarse una exacerbación, una eclosión violenta, virulenta de este virus del herpes zoster, el herpes simple y también el herpes sexual, y entonces originar pues las reacciones que a nivel de la epidermis, de la piel, a nivel cutáneo, surgen pues las bombitas, todo aquello, la fiebre y los síntomas, la sintomatología que obviamente desarrolla el paciente. Si tú eres una persona que ha sufrido herpes, pues bien sabes de qué estoy hablando en este momentico. Esos son los virus, no desaparecen en muchas ocasiones y en otras sí se pueden erradicar por la vacuna, sobre todo es importantísimo. Hay quienes tienen al día de hoy resistencia frente a las vacunas, no creen en ellas, pero lo cierto, a la luz de la verdad, pues es que han logrado contener en muchas oportunidades virus, al punto de que muchas enfermedades han logrado desaparecer. La ya comentada viruela, la poliomielitis, es otra enfermedad que ha quedado inmensamente restringida, posiblemente candidata a que desaparezca en los próximos años de la faz de la Tierra, gracias a los esquemas de vacunación. Con todo y lo que se diga, las teorías
teorías conspirativas, que las vacunas esto y lo otro, pues siguen siendo efectivas y es muy importante que si usted tiene hijos pequeños, al menos un buen esquema de vacunación les garantice que pueda estar blindado y protegido frente a patógenos que pueden ser extremadamente peligrosos y hasta mortales cuando ingresan en nuestro organismo y encuentran un sistema inmunitario debilitado, las condiciones propicias para que se pueda multiplicar. Esto hacen los virus, las superbacterias, pues recuerda que el uso de los antibióticos es una de las consecuencias de que estas bacterias se hayan fortalecido y hoy la ciencia médica esté hablando de superbacterias resistentes a todos los antibióticos y ahí surge un nuevo problema. Entonces, pues tener en cuenta siempre la recomendación, por ejemplo, tener la higiene como primera barrera de defensa, no automedicarse, utilizar por el tiempo y el tipo de medicamentos que le prescriban. Usted no es médico, usted realmente no sabe qué es lo que tiene, lo que a alguien le funcionó puede ser que para usted sea mortal, así que si tiene la mala costumbre de automedicarse, abandónela porque está en juego su salud. Algo tan pequeño, tan diminuto, que es invisible al ojo, se hace evidente en nuestro cuerpo cuando nos produce una enfermedad, pues obviamente que es un enemigo de respeto, el cual nosotros podemos controlar si obramos con sentido común. Queridos amigos, qué gusto haber estado con todos ustedes en este capítulo de Naturismo al Día. Será en una próxima oportunidad.